Muy buenas tardes a todos, los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en Ayacucho. Bueno, vamos a continuar con el tema actual que estamos viviendo y viéndolo a la luz de la palabra. Para eso hemos empezado a explicar una serie de principios que es necesario que usted conozca para que comprenda por qué y de qué manera está pasando estas cosas que están ocurriendo actualmente en nuestro planeta. Algo que habíamos visto en el anterior video y donde nos habíamos quedado era un resumen más o menos de lo que es el libro de Job. Les había dicho que por favor lean el libro de Job. Yo espero que hayan estado leyendo. ¿Por qué? Porque voy a estar usando mucho este libro y no voy a estar leyendo todos los pasajes. Así que habíamos mencionado que Job tenía 3 amigos mayores y estos 3 amigos se sabía que por la palabra de Dios que habían sido unos malos consejeros. Y más adelante vamos a detallar exactamente lo que dijo cada amigo y vamos a ver cuál fue el problema de ellos. Y les voy adelantando que el problema de los 3 amigos de Job era que llamaron a las obras del diablo como obras de Dios, atribuyeron obras de Satanás como si Dios los hubiese hecho o los hubiese mandado, ¿ok? Pero también Job tenía un 4º amigo y ese era Eliú. Eliú era un buen consejero, era un buen amigo y es más, Dios habló a través de Eliú, ¿ok? Entonces, si la palabra de Dios está haciendo referencia a estas cosas, quiere decir que todo lo que dijo Eliú era correcto. Y vamos a empezar a analizar a Eliú. ¿Amén? Bueno, acompáñenme a Job, el capítulo 33. Job, el capítulo 33. Job, el capítulo 33. Vamos a leer el versículo 8. Dice, esto está hablando Eliú hacia Job. Dice, de cierto tú dijiste a mis oídos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Eliú le está diciendo a Job que estas frases que él había mencionado no estaban siendo correctas, no eran correctas. Por eso dice en el versículo 12, dice, he aquí, en esto no has hablado justamente. No has hablado correctamente, no has hablado en base a la verdad, no has hablado en base a la justicia. Y Eliú resume las palabras de Job en 6 ideas, en 6 frases. Interesante, 6 ideas. Número 1 es que Job dijo que él era limpio y sin defecto. Número 2, dijo que Job era inocente y no había maldad en él. Número 3, Job también mencionó que Dios buscaba reproches contra Job. Número 4, dijo que Dios lo tenía por su enemigo. Número 5, también mencionó que Dios le había puesto cepo. ¿Qué es cepo? Trampa, grillete, algo que retuviese sus pies. Y número 6, Job mencionó y dijo que él vigila todas sus sendas. A esto se estaba refiriendo a que no iba a permitir, Dios no iba a permitir que nada le saliera bien a Job. ¿Ok? Estas son las 6 frases que menciona Job, en las cuales Eliú le está diciendo que en esto no has hablado justamente. Si la palabra menciona que Eliú fue el correcto mensajero, quiere decir que estas 6 ideas, todas en totalidad,
son totalmente erróneas y falsas. Eliú está diciéndole a Job que Dios no le está mandando esta gran destrucción. Por favor, comprenda bien las escrituras, lea bien la palabra de Dios. ¿Sabe qué cosa? Hay muchas personas que cuando leen Job y dicen, hoy el Señor le envió esta gran prueba a Job. El Señor le envió esto para probar su fidelidad, para ver hasta cuánto podía aguantar. Y Job pasó la prueba, dicen. Algunos dicen, Job sufrió todas estas calamidades porque Dios quería perfeccionarlo a él. No, mis amigos. Dios no tuvo nada que ver en estas calamidades de Job. En ningún momento. Por eso es que Eliú reprocha y dice, en esto no has hablado justamente. Si Job mencionó que él era limpio y sin defecto, y esto era incorrecto, ¿cuál sería la idea correcta? Que Job no era limpio y tenía defecto. Número 2. Si Job había mencionado que él era inocente y no había maldad en él, y esto no es correcto, lo correcto era que él no era inocente y había maldad en él. Desde ahí partamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque Job no encontraba explicación a su desgracia. No encontraba qué es lo que había pasado en su vida, qué es lo que había ocurrido. Y acá viene un tema acerca del juez de toda la tierra, el cual es Dios, el cual paga conforme a lo que el hombre hace. Y la palabra de Dios habla eso muy claramente y dice, no se engañen, no todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿No? Y Job no encontraba por qué, si él no había sido justo, limpio, sin reproche y sin maldad, no tenía ningún defecto, por qué le habían venido estas calamidades. ¿Ok? Eso es lo que él estaba diciendo. Si él le había venido estas calamidades sin razón alguna, Job le permitió pensar las siguientes frases que él estuvo admitiendo. Y esto a veces pasa con muchas personas. Son creyentes y no entienden el porqué de su desgracia, el porqué las cosas no les va bien como ellos esperan. Y acá va un principio que debe de analizar muy bien en su vida, de tal manera que encuentre qué es lo que está pasando, porque las desgracias son traídas por Satanás, y Satanás no puede entrar a la vida del creyente, sobre todo, si es que no hay una puerta por la cual él puede entrar. Esto vamos a profundizarlo más adelante, por eso no voy a explicar al detalle estas dos primeras frases de Job. Pero sí voy a explicar algo que después dice. La tercera frase, ¿cuál era? Dios busca reproches. Dios busca reproches en contra de mí. Esta es una idea incorrecta. ¿Cuál sería la correcta? Dios me justifica. Vayamos a Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Romanos 8, el versículo 33. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 33. Dice, ¿quién es el que se atreve? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios no está buscando reproches. Dios no está atento en qué momento va a caer para destruirlo. No es así. Él, al contrario, justifica inmediatamente a sus hijos. Él está buscando justificar a sus hijos. Él es un padre amoroso. Si usted también me acompaña a Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos,
el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. El que busca reproches no es Dios, es Satanás. La palabra tiene un nombre para él, el acusador. ¿A cuántos les gustan los acusadores? Como dicen, ¿no? en el colegio, el acusete, el soplón, el que inmediatamente está esperando que falles para acusarte con la autoridad. Ese no es Dios. ¿Y sabe qué? Dios tendría mucho derecho, pero ese no es Dios. Dios no lo hace. El que lo hace, ¿quién es? Satanás, el acusador de vuestros hermanos. Fíjese bien lo que dijo Job. Job dijo que Dios buscaba reproches. Esa es la naturaleza de Satanás. Por lo tanto, Satanás lo había hecho. Es más, si usted lee al principio de Job, va a ver que no es Dios el que hace esas cosas con Job. Es Satanás que va a hablar de Job para poder acusarlo, para poder encontrar debilidad y para meter todo tipo de destrucción en la vida de Job. Él es el acusador, no Dios. Dios, al contrario, buscaba siempre justificarlo y esa es la palabra de Dios. Él es un Padre amoroso que siempre está buscando justificar a los creyentes. Por eso la palabra dice es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Él no te acusa inmediatamente. No es así. Y por favor, vemos que esa naturaleza es de Satanás. Si usted está preguntando el ser un acusador, deje esa práctica. Ve hoy en día cómo muchos, es que se puede pedir también de las personas que no conocen a Cristo Jesús, que les encanta acusar en los medios de comunicación. Están buscando el menor descuido para poder acusar a la gente. Hay que tener un poco de misericordia. Justamente la palabra dice que en estos últimos tiempos aparecerían hombres implacables. Implacables. No es la naturaleza de nuestro Dios el ser un acusador. Esa es la naturaleza de Satanás. Y cómo, discúlpenme, pero ¿cómo no se va a enojar Dios si es que a él le dicen, tú eres un acusador? Porque Job está diciendo, Dios busca reproches. Lo está calumniando, en otras palabras, porque Dios no buscaba reproches en contra de él. Al contrario, buscaba justificarlo. Amén, amén. Tenemos un Dios bueno por nosotros. La cuarta frase es, Dios me tiene por su enemigo. Obviamente, esta frase también es incorrecta y lo que sería correcto sería, Dios es por nosotros. Ya que estamos ahí nada más, Romanos capítulo 8, Romanos el capítulo 8, el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no es enemigo del creyente. Dios no es enemigo de aquel que le honra y le teme a él. Y por si acaso, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso dice la palabra de Dios. Dios es a favor de las personas que siguen su palabra de Dios, lo adoran a él. Él está a favor de nosotros. Nuestro Padre está a favor de nosotros. Él no es nuestro enemigo. Job estaba hablando sin saber, en ignorancia total. ¿Quién es tu enemigo? ¿Es Dios o es Satanás? Primera de Pedro. Vamos un ratito a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro, ¿quién? Adversario, vuestro enemigo, el que está en contra de ustedes, ¿quién es? El diablo, Satanás. ¿Quién era el enemigo de Job? Satanás. Satanás era su adversario, su enemigo. Él era el que lo quería destruir. ¿Dios qué era de Job?
su amigo. Él estaba por Job. Él estaba a favor de Job. ¿Ok? ¿Ven? ¿Se dan cuenta toda la ignorancia que está hablando Job? Usted también deje de hablar ignorancia. No diga así, pues, Dios le hizo todo esto a pobre Job. Eso sería ser su enemigo. ¿Ok? También dice, Dios puso cepo, Dios puso grillete. Obviamente esto es falso, pues Dios no pone grilletes, Él te liberta, Él no oprime. Salmos capítulo 18. Estoy yendo a cada versículo y dándome el afán de leerlo, porque hay mucha gente que todavía piensa que Dios mandó estas calamidades a Job y Él lo hizo por su voluntad. Es que le quería enseñar algo a Job. Dejó que Satanás entre a la vida, algunos también piensan ya así, ¿no? Dejó que Satanás entre a la vida de Job porque quería enseñarle a Job. Tampoco. Ya Dios no usa a Satanás para que haga como hacen algunos, el trabajo sucio, hazlo tú. Yo me limpio las manos, pero que él se ensucie ahí las manos, ¿no? No es tampoco así. Vamos a analizarlo, pero primero vamos a ver que estas cosas no hace Dios, no va con su naturaleza. Salmos, el capítulo 18, el versículo 2 dice, Jehová, esta palabra es poderosa, léala todas las noches. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué dice? Mi libertador. No dice mi opresor, el que me pone cadenas. No, dice mi libertador. Satanás es el opresor. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. El versículo 38. Fíjese qué es lo que dice la palabra de Dios. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Quién es el opresor? Satanás, el diablo. Dios es el libertador. Dios es el que busca el bienestar. La palabra dice, yo no tengo pensamientos de mal, sino de paz, de bien para ti, para tu vida, para tu familia, para todos, para que vivas en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Gloria a Dios. Ciertamente llevó Él mis enfermedades. Gloria, por sus llagas hemos sido curados. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Eso dice la palabra de Dios. No solamente eso, también dice que bendito tu entrar, bendito tu salir, todo lo que hagan tus manos prosperará. Eso dice la palabra. No está diciendo que te va a oprimir, no está diciendo que va a poner grillete de tal manera que todo te vaya mal, que no puedas avanzar. Él es un Dios de libertad, Él es un Dios de poder. Él es un Dios que quiere dirigir tu vida porque Él conoce qué es lo que mejor te conviene a ti. Como un padre conoce qué es lo que mejor le conviene a su hijo. Amén, amén. Y aquí me voy a quedar porque en el siguiente video vamos aprovechando esto de el Dios puso cepo y el versículo que hemos leído en Hechos capítulo 10, versículo 38, vamos a hablar de qué hay con la famosa frase de Jesús. No es que este o sus padres hayan cometido pecado, sino es para que la gloria de Dios se manifieste con este hombre que estaba enfermo. Amén. Lea Juan capítulo 9. Amén. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Usted no puede juzgar a sus hermanos en Cristo Jesús a la ligera. Tiene que tener mucho cuidado, tiene que ser paciente, porque usted tiene que considerarse a sí mismo y debe de darse cuenta que aquella persona es una persona por la cual Cristo Jesús dio su vida.